a este diálogo, su diálogo de mente. Pues nos encontramos acá realizando pues estos diálogos, haciendo estas disertaciones que buscan estructurar de una u otra manera ciertos conceptos que están asociados a la salud mental. Eh, la búsqueda no es ofrecer respuestas, sino todo lo contrario, generar preguntas. Bueno, nos encontramos acá con alguien que ya forma parte de este diálogo de mente. Isabel Díaz Pérez, bienvenida. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola, pues, pues aquí retomando. El internet ha estado un poquito ahí jugando en contra, pero bueno, esperemos que nos permita terminar. Y bueno, estábamos hablando de todo lo referente a lo que habían sido estas fechas, sobre todo el día de ayer, que fue el festejo internacional del Día del Padre, y de lo que habías grabado en el en vivo y del post que yo había subido por ahí. Y de esta parte de que no se vea como una victimización ni una búsqueda de culpables ni todo esto, sino en general, pues no sé, una nueva estructura, una nueva forma de, sobre todo estas creencias que venimos arrastrando y que impactan directamente en la crianza y que se trata de que se vaya generando esta conciencia o esta nueva cultura de criar desde una manera pues más sana, ¿no? Eso era lo que estuviste tú por ahí compartiéndonos en el en vivo y pues no sé, a ver, coméntanos algo al respecto. Sí, no, lo que te comentaba antes en el video, en el conato de video que tuvimos previo a este, es como debemos empezar a trabajar, aunque ya hay afortunadamente gente que empezó hace mucho tiempo, que hablábamos que desde los 80, los 90, el 2000, fueron épocas muy determinantes sobre esta lucha de los estigmas de roles, donde se establecía antes de esto que los hombres hacíamos tal cosa y las mujeres hacen tal cosa, cuando por supuesto eso es una desfachatez. Sin embargo, entiendo de que todos esos patrones de conducta respondían a una necesidad social que validaba como tal a ciertos conceptos biológicos y que permitieron a la sociedad llegar hasta donde está. Pero desafortunadamente tenemos que empezar a derogar conceptos que ya no funcionan. Yo creo que ahí está el detalle. Yo siento que a veces la sociedad la moderna, la sociedad de jóvenes actuales, juzgan el pasado con la cognición del presente. Y eso también genera un resentimiento muy grande porque no entienden por qué habían ciertos modelos conductuales previamente y que en ese momento eran aceptados y que estaban bien y que tenemos que dejar claro de que sí, ahora podemos comprender de que no son funcionales, de que no son sanos, pero que desafortunadamente estuvieron en la historia y no podemos vivir en una eterna victimización y un eterno resentimiento, ¿no? Pero también comprendo cómo funciona esa construcción epistémica de esos conceptos que tienen una semántica nociva social y que se vuelve una ignorancia colectiva, una creencia colectiva, que para mí es lo mismo, porque, por ejemplo, el tema de la paternidad es uno de ellos, ¿no? Donde se ha invisibilizado siempre el trabajo de los padres, siempre a la sombra de lo que hace una madre, que desafortunadamente tampoco es saludable, porque si lo sé yo que estoy trabajando en el desarrollo infantil, si existen figuras parentales ausentes, hay peores madres presentes, pero no se trata de criticar, no se trata de hacer una estructura estigmática, sino todo lo contrario. Tenemos que entender de que estos comportamientos insanos, tanto en las figuras parentales violentas que se quedan, a aquellos ausentes porque no se les enseñó a generar una estructura paternoafectiva adecuada, igual las madres que están presentes, pues con el uso de la violencia, con el maltrato psicológico y verbal, pues realmente no es diferente. O sea, yo creo que se ha ido endiosando a una madre que está mal, pero también estigmatizando una figura parental que también es peligroso. No estoy diciendo que todo está mal, sino que las exageraciones de las dos posturas son peligrosas.
No todos los padres son ausentes, no todos los padres son insanos, ni todas las madres que están ejerciendo la maternidad son perfectas y superpoderosas y lo pueden todo. Entonces, como que en ese equilibrio de encontrar es donde debemos trabajar. Y que el ejercicio parental no necesariamente se debe de hacer en pareja, sino se debe de hacer por una figura sana, que eso es lo importante dejar claro, de que la persona tiene que estar, lo ideal sería, como les decía, es que para poder evitar que haya un padre insano, una madre insana, pues se tienen que ser primero individuos sanos y esos individuos sanos inician en su adolescencia. Entonces, si un adolescente no tiene una adolescencia buena, que es un tema que tenemos que seguir hablando, que no hemos hablado, por cierto, de esa adolescencia donde el niño desafortunadamente en su adolescencia, su adultez temprana o en su infancia tardía, se generan una cantidad de desestructuras que pues de allí vienen un montón de factores importantes en la edad adulta al no saber responder a esta paternidad sana, ¿no? Entonces, que juegan muchos factores, que no solamente eso, tú hablabas en el video, porque que no se dio sobre los fenómenos de migración, y yo hablo mucho de la importancia de lo social como una manifestación biológica intrínsecamente relacionada con lo biológico. La gente cree que lo social está separado y lo biológico es otra cosa. No, la sociedad es una manifestación de lo biológico, la necesidad primordial de lo social en el individuo, en el ser humano, en el Homo sapiens sapiens, tiene que ver con su carácter evolutivo. Nosotros, si tenemos un superpoder, el mayor superpoder que tenemos nosotros es la capacidad de socializar, la capacidad de tener en común factores sociales. Por eso hemos desarrollado cultura, lenguaje, por eso hemos desarrollado una economía basada en una moneda que está bajo un símbolo nada más económico, que está sustentado simplemente por la creencia colectiva de que existe. Igual otros conceptos que no quiero entrar en el tema, pero que forman parte de la cultura, pero que todo esto tiene que ver con el tema que vamos a hablar, porque desafortunadamente es que ese video que le estamos hablando estaba bueno, porque el desconocimiento de estos conceptos, tú dijiste algo con relación a cómo se enseña a odiar al niño. Si quieres, lo Es que tocas tú allí para... sí, sí, es que iba muy bueno el video, por eso se cayó, porque estaba muy bueno, pero mira, eh, comentábamos que al inicio, yo te decía que al inicio cuando estaba recordando precisamente los primeros diálogos que estábamos teniendo, que estábamos ahí grabando, y que pues no era la misma visión de hoy en día, de que se ha ampliado la visión de todo lo que afecta en las diferentes condiciones del individuo. Cuando hablábamos, los temas primeros que hablábamos era acerca de las personas cuando están en este consumo de sustancias, y tratábamos algunos temas de por qué se llega a esa situación. En aquel momento yo tenía algunas inquietudes, ¿no? Y ya estaba lo establecido, lo que siempre había escuchado en otras conferencias o en algunos temas, pero que siempre quedaba esa situación de, pero debe haber algo más. Entonces me surgen esas inquietudes, y entiendo que mucho de lo que o sea, muchas de las circunstancias o de las situaciones que se viven es por el desconocimiento, por esa ignorancia que tenemos acerca de muchos conceptos, incluso porque hay conceptos que manejamos de una forma errónea, que no les damos el significado Es que que ahí serían verdaderamente tienen. Ajá. las Y creencias. las creencias. Y lo que yo te mencionaba era que es un riesgo bien grande, porque, por ejemplo, si en una situación el padre por alguna situación no está presente, esa frustración o ese sentimiento que la madre tiene, lo transmite al hijo en manera de rencor, de resentimiento, incluso hasta de odio por la figura paterna. Y ahí se corre un riesgo bien grande, porque no solamente lo estoy enseñando a odiar a su papá, sino que yo le estoy enseñando ese sentimiento, a tener ese sentimiento. Y eso causa un daño muy grande, porque ese niño que está aprendiendo, que está en ese proceso de estar creciendo, al rato ese sentimiento de rencor, de odio, pues no va a ser solo hacia la figura parental,
va a ser hacia el entorno, porque se le ha enseñado que si alguien te causa algún daño o si alguien no se porta como tú quieres, es tener resentimiento y guardar rencor. Eso era lo que te comentaba que hay que tener, y era lo que yo escribía, ¿no? O sea, puede ser la mejor mamá del mundo, la más extraordinaria, la super mamá, pero no vas a dejar de ser mamá y nunca vas a ser, nunca vas a suplir la figura de papá. Y nunca, Es o que sea, ese es el puedes, gran error. Ahora, yo ahí te decía que el problema está en que ojalá fuera una ignorancia inherente a solo las personas fuera del área de la salud mental. Yo decía, qué bueno que fuera una ignorancia colectiva fuera de la rama de los profesionales de la salud mental, pero el problema está en que la mayoría de los profesionales de la salud mental no saben cómo funciona el pensamiento, cómo genera los procesos de memoria, qué es una memoria operacional o procedimental, qué es una memoria fáctica, una memoria semántica, y que desafortunadamente eso restringe la visión de la psicología de la mayoría de los especialistas porque confunden lo psicológico con lo imaginario, que es lo que yo vengo diciendo de hace 5 años para acá. y de hecho, Ahora, cuando usted, señora, sí, de hecho, bueno, cuando comenzábamos, bueno, cuando comenzábamos a conocernos y que tú decías todas estas cosas, ahora que lo voy reflexionando, no solamente que no conozca, que no sepan cómo funciona bueno, muchos de los profesionales que han estado en estas charlas, en estos conversatorios, en estas conferencias, no solamente que no sepan cómo funciona, no conocen que existe. Y me he dado cuenta porque sí, peor todavía. por ahí te preguntaban, ¿no? Que cuando se hablaba de la memoria, que decían, ¿qué es evocar? O sea, no está ni siquiera, no solamente no saben cómo funciona, no saben que existe y no conocen el concepto. Entonces, esto es lo que hace grave la situación. Y por ahí hubo una reunión donde me invitaron y estuvo muy buena, por cierto, estuvo hablando, un psicólogo estuvo hablando de psiconutrición, se me hizo muy interesante y más porque conoce de lo que está hablando, ¿no? Y yo se los mencionaba, eh, al ver la importancia del tema, cómo era tu preocupación, de hecho ahí te mencioné, del por qué los profesionales tienen que estar preparados y no podemos estar con todo esto de hoy que está lleno de estos motivacionistas de que tomé un curso y ahora yo ya doy cursos y ahora con ese discurso de que si yo puedo, tú puedes y de ese de que el querer es poder. Por eso la preocupación, porque ahora que hemos ido avanzando en estos diálogos, en estos eventos, que te agradezco infinitamente que participes en el CCIT y que me invites por acá también. Y lo que decías en el Y que video está pasado, en el video, comprometida en en el hacer la video, tertulia de eso, eso, eso era lo que iba a mencionar ahorita, que ahora sí, lo vuelvo a decir para que quede grabado, que quede que conste que ya lo voy a hacer. De hecho, ya tengo por ahí algunas ideas, pero son cositas que me cuestan un poco de trabajo, pero que debes. tengo, que sí tengo aparte de que lo debo hacer, sí tengo esa inquietud por hacerlo, sí quiero hacer, y lo voy a hacer. Voy a empezar a buscar por ahí temitas interesantes y desde desde yo como lo veo. Entonces, eso es importante y yo les mencionaba y les subrayaba, entonces, ¿por qué la preocupación del espacio del CCIT también? De ir haciendo esto con más responsabilidad, de que las personas pues vayan viendo de que no es solo como yo creo, sino como es o como debe de ser. Y, A ver, ya va, a ver, corrijamos por allí, ahí. porque es peligroso. Nunca Sí, es, no es como debe de ser, es como hasta este momento la evidencia no, lo dicta. Porque, exactamente. a ver, por ejemplo, nosotros presumíamos desde el 80 con el paciente H&M ay, fue madre, siempre se me olvida el nombre de esta mujer que admiro tanto y se me olvida el nombre de esta doctora fue madre, que Ya lo estuvo voy allí a, en la investigación. ya lo voy a ¿Cómo? anotar para cuando se te olvide, que tampoco me lo No, he no, aprendido. de todas maneras aquí lo tengo, por ahí lo tengo. Eh, De ahí sabíamos de que había un proceso distinto de memoria, ¿no? De que estaba asociado a los hipocampos, el proceso de memoria a largo plazo, de que existía una memoria
que no sabíamos cómo era, pero ya había una presunción de cómo era. Y esto estamos hablando de que es del 80, pero resulta que en el 19, gracias a Kian Quiroga, sabemos que existen pruebas de la memoria epistémica, llamémoslo así, o la memoria semántica, que es una memoria que no está atada como nosotros creemos, no es biográfica, no tiene un orden, sino que es, como decía en ese momento, se evoca a través de cualquier cosa. O sea, hay un proceso que incluso es sinestésico. Podemos a través del olfato evocar recuerdos que asocian a personas, pero y es lo complicado, lo complejo de ahora, de saber que existe un concepto semántico. Es que, por ejemplo, es que es tan doloroso ver esto en las profesionales de la salud. Yo hace poco daba un taller a profesionales de educación, pedagogía y psicología, y hablaba sobre que el valor del ser humano es que hemos podido generar compendios de información a través de conceptos semánticos. Pues por supuesto, esa gente quedó como una cucaracha recién rociada, ¿no? No saben ni qué madre le estaba diciendo. Entonces yo les decía, es que lo complejo del ser humano, eso viene de Saussure, de hace 2 siglos casi, eh, con relación al concepto de la semántica, que a él le debemos el concepto de la semántica, bueno, modernas como tal. Y de ahí viene la etiología y un montón de cosas que estamos trabajando en la actualidad. Pero el poder reducir una compleja magnitud de información en una sola palabra es algo que la gente lo toma a la ligera, o sea, no entienden lo Y magnífico que es ese proceso, ¿no? De proceso semántico. Yo les decía, cuando imaginan un caballo, cuando yo digo caballo, la gente, yo no tengo que explicarle que tiene patas, que tiene hocico, que tiene una melena, que tiene casco. Depende de la asociación que tenga la persona de un caballo, puede corregirme, porque es que esto no se llama melena, eso tiene un nombre realmente en la es la anatomía del crin, caballo. la crin, ¿Cómo? la Ah, crin. bueno, la crin. Entonces, de ahí, todo eso va a evocar, y solamente tuve que decir caballo. Ahora, los conceptos semánticos dentro de nuestras memorias son así y no son disociadas. Cuando una mamá enseña a odiar a su padre, no lo está enseñando a odiar a su padre, lo está enseñando a odiar. Ahora, el odio yo soy amoral, como siempre lo dejo claro, el odio forma parte del proceso real y natural del ser humano y que tiene una función lógica para muchas cosas. No existe nada dentro de nuestras emociones que sean malas. O sea, no existe emoción negativa ni emoción mala. Lo que la emoción nos hace daño es cuando se desestructura y empieza a hacer más daño al individuo que la siente que a quien por los que sientes, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema del odio. El odio es un veneno que te tomas tú y no le das al otro, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ese es el gran conflicto, pero odiar tiene una razón biológica, que es generar una aversión al proceso, a procesos. El agua, o sea, el odio está lleno de asco, de animadversión y de miedo. O sea, cuando uno entiende el odio, entiende que había una razón primitiva para él, pero que en este momento lo que deberíamos empezar a estructurar es que ese es el conflicto. Cuando uno está bien educado, cuando uno ha nacido en una familia que lo ha construido con unos conceptos emocionales adecuados, el odio viene a ser parte importante del rechazo a ciertas conductas de individuos y de a ciertas relaciones que son nocivas. No acepto que este señor me trate de esta manera. No acepto un trabajo donde me humille. Inmediatamente poner una distancia y un límite sano. Pero el problema está en que el odio, como nos lo enseñaron, ha sido, primero, cuando se ejerce hacia una persona tan importante como una figura, porque es que el padre y la madre vienen a ser figuras totémicas, son tótems, son deidades para la mente del individuo. Y eso es freudiano. A mí no me gusta Freud, pero hay que darle unos cuantos. O sea, el que no me guste no significa que no tenga
argumentos sólidos, y en este caso la figura del padre y la madre son figuras vitales dentro de la estructura del niño, y específicamente Vygotsky y Piaget, que son otros dos grandes referentes en el desarrollo de la cognición, pues vienen a revalidar. Entonces, cuando enseñan ese odio que tú dices, están construyendo un concepto epistémico más grande de lo que puede manejar un niño. O sea, y ese es el gran problema de darle al niño cosas que él no puede digerir. Eso es como darle leche de vaca a un niño de recién nacido, ¿no? Eso es la misma idiotez. Darle azúcar, darle... Pero, o sea, tenemos una creencia cultural donde al niño hay que darle sopa a los 4 meses. Y hay culturas donde si usted dice que eso es una gran idiotez, la señora que no tiene, que no es por desmeritarla, pero que no ha ni terminado la preparatoria, viene y le dice al médico nutricionista pediatra que es un idiota. Porque es que estamos llenos de estos ignorantes con un gran convencimiento del que saben, y aquellos que están realmente llenos de una formación académica, de una estructura basada en la evidencia, pues tienen que hacer silencio para que no se sienta mal el pueblo que está muy, muy, muy feliz revolcándose en su ignorancia, ¿no? Y que han venido estos sobadores del lomo, porque estos motivacionistas de mierda lo que son eso, que nos dicen lo que queremos escuchar, pues por supuesto, tenemos el pueblo suficientemente preparado para que vengan estos malditos Ahí hay, ahí hay, a ahí engañarnos, hay, ¿no? ahí hay caldo de cultivo, ¿no? Sí, señor. Eh, pues fíjate, bueno, vamos a hablar de otro tema, pero que bien vale la Está pena esto. todo esto que tomamos, esto que venimos hablando, que retomamos acerca de con, con, con motivo de lo del festejo del Día del Padre, porque va de la mano. No, no es algo que Aunque no lo empecemos en crean. una cosa y que vayamos a terminar en otra, porque tiene mucha relación. Y era, te decía, y se lo estamos cumpliendo, aunque tarde, pero sin sueño, a mi amado nuero, porque se quedó muy intrigado con eso. Y le parecía sumamente importante, y también a Isa. Y es este tema de la depresión postparto masculina, porque siempre lo relacionamos con la mujer. Y te comentaba que era, este, mm, que sí es real y que sí importa, porque llega a tener algunas consecuencias, pues, complicadas y algunas hasta fatales. Que aunque no sea un trastorno o una enfermedad, pero sí es algo que pasa y es algo que se debe de atender. Y yo te hablaba de esta base psicosocial porque se le deja al varón, se le deja marginado o excluido del proceso de la maternidad. O sea, es como si la mujer está embarazada y solo ella y hay que enfocarse en eso y no se le hace parte. No en todos los casos, hay casos en los que afortunadamente hoy en día el papá sí está siendo parte de ese proceso desde que sabe porque vamos a ser padres, no es Ella tú está vas embarazada. ella está embarazada, ella tiene un hijo, estamos embarazados. ¿Por qué? Pues porque el hijo es de ambos y los dos vamos a ser padres, ¿no? Pero cuando no se logra ver así y que se deja marginado al varón de lo que es ese proceso de la maternidad, del embarazo, donde va a venir este cambio vital, porque es la llegada de un nuevo ser totalmente independiente, vienen esas situaciones donde vienen esos, como mencionabas, esos cambios. Ábrele, perdón, abre la puerta, por favor. Es que si cierran la puerta se va la señal. Ay, lo siento. Quitamos la pausa. Viene esos cambios que mencionabas a nivel biológico, cerebral, psicológico, social, porque cuando la pareja se entera de que viene ese bebé, pues hay una transformación, aunque uno no, como que no es que quieras o no quieras, es que va a existir esa transformación, ¿no? Es que el problema está en que la concepción de la maternidad y la paternidad y la crianza ya no inicia en el embarazo, inicia en los conceptos de crianza que tiene el propio individuo. Y yo les decía, para poder desarrollar un padre sano, una madre sana, pues tienen que haber sido criados sanamente, pero ese es el gran conflicto, y eso es el romper esos estigmas, es tan complicado. Yo lo decía ayer, la única forma en que tú puedes crecer como adulto pues es lidiar con esos trozos que quedaron y empezar
no a sanar mágicamente, pero sí a darle una reestructuración y un significado, porque no fuiste abandonado con la intención de ser abandonado. Nunca hubo un papá que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a salirme de aquí, me voy a alargar de la vida de estos dos individuos y que sufran y que pasen un no, ya te lo digo, y yo fui un hombre que fue abandonado por su padre, que me tocó muchos años poder identificar, pero eso es lo que logré a través de la terapia, no haciéndome una paja mental ni leyéndome un libro de autoayuda. Tuve que hacer consciente, incluso cuando fui a terapia no fui porque me sentía abandonado por mi padre, fui por otra cosa y terminé entendiendo de que muchas de mis conductas venían por esas ausencias que se van a manifestar sí o sí de muchas maneras y sobre todo cuando el ejercicio de la maternidad, en el caso de mi madre, tuvo que sobrecompensar esa ausencia y desafortunadamente lo hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Entonces, ese es el proceso que tiene que hacer individualmente. Esto no responde nada. Claro. No, y mira, y son diferentes las circunstancias en el abandono parental. Por ejemplo, cuando estuvo ahí, cuando estuvo presente y que se fue, es un impacto. Cuando nunca estuvo, cuando no conociste, como es el caso de acá, cuando no existió la figura parental, y lo comentábamos por ahí en otra oportunidad que estábamos por ahí en uno de estos eventos, no recuerdo, de que no No sé es si igual con los de niños, no, con no. las heridas de la infancia, Heridas, ah, sí. que no es propiamente esas heridas de abandono, injusticia y todo eso, sino cómo tu entorno lo afronta, cómo te van a acompañar cuando eres infante en ese proceso de esa situación que está pasando. Entonces, depende mucho de los adultos que se quedan a cargo de esa red que se queda con el infante, cómo lo va a afrontar para que lo vivas de la mejor manera. Y al final de cuentas siempre te va a Las impactar porque, herramientas. ajá, claro, porque si lo hicieron de la manera correcta, pues va a ser sano para ti, tu desarrollo, pero si no tuvieron las herramientas adecuadas, pues va a ser una situación compleja que ahora de adultos pues tenemos que estar trabajando para poder llegar a un entendimiento. Mira, hablábamos la vez en otra ocasión también de cuando la mamá llega y tener, o no la mamá, sino cuando el individuo llega a terapia y poder entenderlo, poder comprenderlo, y no porque lo vas a justificar, sino comprender toda su situación para identificar cuáles son los puntos en los que hay que acompañarlo, en los que hay que reforzar o de los que hay que dotarlo de herramientas para que lo pueda trabajar. Y aquí la Es que situación todo es que, depende del modelo. Por ejemplo, todo esto va a ser este ejercicio. Recuerden que diálogo de mente es eso, es un diálogo que hace un ejercicio dialéctico que va estructurando varios conceptos, que al final todo va a tener un sentido que va a generar más preguntas que respuestas, eso sí. Pero, por ejemplo, hablábamos, ¿por qué es tan importante? Porque hablábamos, o vimos hablar a un personaje diciendo de que pues teníamos que limpiarnos el trasero con los modelos de abordaje, de que el modelo de él sí era un modelo innovador, y le digo, es que no hay nada innovador en pensar, o sea, diseñar, porque tú sabes de la caricatura que te voy a comentar, que el tipo que cree que diseñó sistemas, diseña modelos de abordaje, no, pero en mi caso, yo soy materialista dialéctico, soy determinista suave, y pues mi modelo de abordaje es dialéctico conductual, pero estudié filosofía, entonces mucho de lo que yo hago está basado en los conceptos semánticos. Entonces lo que yo trabajo con mis pacientes es reformar, reestructurar y derogar. ¿Qué significa eso? Reformar es, hay cosas que están parcialmente bien, solo que están mal enfocadas, y hablar de este tema, hablar del elefante en la habitación, pues nos va a permitir ubicarlo adecuadamente. Si el elefante no se va adecuado. a ir, en una esquina. ¿Sabes? Esto es metáfora, esto no es verdad. O, por ejemplo, generar un concepto que explique. Hay gente que me ha dicho, yo nunca, bueno, a ti te ha pasado conmigo esto muchas veces en estos ejercicios, que llega una palabra nueva y tú dices, mierda, esta palabra justifica más lo que yo he querido decir antes. Entonces, eso es muy importante hacer. Y en la terapia va a llegar un momento donde, en mi caso, en mi modelo de abordaje, por ejemplo, Tamis, que es psicoanalista,
va a tener otro modelo de abordaje, pero lo importante es que, por ejemplo, yo no soy psicoanalista. Yo no voy a hacer un ejercicio de psicoanálisis, ni voy a hacer ese proceso que sí también domina. Yo no, yo soy dialéctico conductual y lo mío es, para mí no hay una palabra fuera de contexto, para mí no hay una sola palabra en terapia que no tenga valor. ¿Vale? Entonces, ahí es importante entender los marcos de abordaje, por eso es importante entender cuáles son las estrategias del profesional de la salud mental, cómo va a abordar tu tema. Ahora, por ejemplo, en mi caso, que tengo una formación clínica, una formación de abordaje clínico basado en por ejemplo, tengo una tendencia a patologizar al paciente. O sea, yo voy a identificar, voy a tratar y eso ahorita tenemos una corriente de profesionales que hablan de la no patologización. Y a ver, esto está muy bien con cuidado. Sí, porque yo a pesar de que doy el diferencial diagnóstico, busco generar un diferencial, no significa que voy a tratar al paciente por la patología. Voy a trabajar al paciente basado en los síntomas y sabiendo que hay una estadística y una casuística que me van a permitir entender cómo va a ser el comportamiento a priori de ese paciente. No es porque lo estoy patologizando. Tenemos que tener mucho cuidado con estas nuevas tendencias de personas que suenan muy bonito, muy romántico, pero que a la larga va a generar problemas. ¿Por qué digo esto? Porque el síndrome de Kuwait, el embarazo simpático y la depresión postparto masculina no están patologizadas, pero sí tienen una explicación clínica y están asociadas íntimamente con el desarrollo de otras enfermedades a posteriori, como el trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia. Entonces, significa de que si un paciente es susceptible a desarrollar los síntomas postparto, muy probablemente, por probabilidad, no es una ecuación que X igual a X. No, quiero dejar claro esto porque es peligroso cuando la gente empieza. Yo no quiero que alguien que esté viendo esto porque ya presentó síntomas de embarazo empático, no significa que va a desarrollar bipolaridad o esquizofrenia. Quiero que quede calmado. Hay unos criterios que pudieran arrojar con el tiempo basado en un modelo muy complejo de situaciones que pudieran generar estas enfermedades, que estoy hablando a posteriori. ¿Por qué? Porque hay dos estudios, varios estudios, pero hay dos estudios en específico que vieron que el 72% de los hombres tuvieron síntomas. Ahora, no el 72% va a desarrollar una enfermedad o una condición mental a posteriori, no. Lo que pasa es que hubo pacientes que desarrollaron síntomas menos agresivos y otros más agresivos, como la modificación hasta las glándulas mamarias. Entonces tenemos Bueno, que entender esto. de ese setenta y tantos o ochenta y tantos, maneja que un 10% de esa estadística es el que Es la va más a alta. desarrollarlo de manera, donde ya le va a afectar de una manera negativa, ¿no? Sí, Claro. sí. Y bueno, Lo que pasa aquí, es que también, sí, a ver, señora, no, sí te lo que pasa escucho. es que tenemos que entender que las pruebas de referencia, la masa de referencia o la muestra de población de referencia, es que el problema es que para poder hablar de estos temas se tiene que tener un contexto de metodología. Entonces, hay gente que cuando uno escucha, por ejemplo, la adicción, por cada 100.000 hay 27, ¿vale? Pero eso realmente son números alarmantes. Pero, por ejemplo, en este caso, de cada 100.000 es 0,27. No es tan alta la tasa de las personas que desarrollan el síndrome de embarazo hepático. Y cuando se hizo este muestreo, se hizo en una población de control de 143, es decir, hubo 143 placebos, 143 neutros, 143 monitoreados de unas ciertas maneras. Entonces, cuando tú haces esas evaluaciones, pues tú tienes, se llaman evaluaciones ciegas, o sea, tienes como unas muestras, pero es que esos 143 no representan toda la pluralidad de la población. Es que es muy difícil conseguir dentro de 143 hombres, 143 hombres que complazcan las características específicas de todos los hombres, varones heterosexuales que hemos embarazado, no a una mujer. Es que ese es el problema cuando la gente no entiende la estadística. La estadística y la casuística se tiene Ujú. que entender con mucho
cuidado. Sí, por Y, ejemplo, bueno, dime. sobre todo que la metodología que se esté usando sea la apropiada o la adecuada para los resultados que queremos obtener desde ahí. Y la Y jerarquía. exactamente, entonces es, también es un proceso complejo. Sí, sí, Este, sí. y bueno, y decíamos que esto que veníamos hablando primero, de que pareciera que no tiene relación, sí tiene mucha, porque ese sistema de creencias, esa crianza de la que se viene, pues es lo que puede también provocar esa marginación, Determinar. esa exclusión por cómo se viene viviendo, por cómo se viene replicando, eh, es lo que puede generar esos sentimientos en el varón. Primero, pues sí, son esos mismos síntomas que va a reflejar como las náuseas, los mareos, esas sensaciones que siente la mujer embarazada, que también son síntomas que presenta el hombre, pero no porque él sienta que él esté, o sea, en su biológicamente también está embarazado, sino que son situaciones que viene viviendo a la par con su pareja y que Son puede, somatizaciones. ajá, y de repente puede llegar a presentar incluso ansiedad por ese tipo de situaciones que está viviendo, que pueden ser bueno, puede presentar Sí, sí. miedo, confusión, puede ser Depende del sentimientos. nivel de vinculación que tenga el varón con su proceso de paternidad, va a generar mayor empatía. Por eso se llama simpático, ¿no? Porque hay una empatía ahí en el La desarrollo empatía. parental. Pero, a ver, la construcción social sobre la paternidad, por eso era tan importante hacer ese preámbulo de las creencias de la paternidad, porque desafortunadamente, ¿cuál es la primera presión que siente el hombre que realmente está dispuesto a ejercer la paternidad sana de proveedor, de educador? Y es que lo agobia todo esto nuevo que va a venir. Y el proceso de desarrollar ese embarazo psicológico, ese embarazo empático, simpático, perdón, el síndrome de Cubade, es esa presión social que existe sobre él cuando el varón está realmente vinculado con una paternidad y que ha entendido que su figura va a ser determinante en la vida de un individuo. Y todo eso se viene sobre él. Adicional, la poca asertividad social que se tiene con el embarazo en el hombre. Por lo general, todas las atenciones hospitalarias y sociales van enfocadas en la mujer, no en el hombre. Incluso no hay una ayuda, bueno, no sé, en algunos países creo que ya sí, pero no es algo que esté socialmente establecido, colectivamente establecido, que el hombre reciba algunos beneficios, incluso de tipo económico. En Japón sí lo hay, que lo estudiaba por una razón, porque en Japón hay una depresión muy marcada y se da también asociada a los embarazos, pues, posteriores a los embarazos, porque el japonés tiene establecidos los derechos, pero no los disfrutan. Incluso hace no mucho, 2, 3 años, incluso en México pasó también, que fueron los primeros hombres pública y políticamente, porque fueron políticos, fueron, no sé si del Congreso en Japón y también del Congreso mexicano, que usaron ese permiso De no sé maternidad, cómo se llama, de de maternidad. maternidad, exactamente, Ujú. porque no está bien visto que un hombre tome esos permisos de paternidad. Yo veía una película que se llama, que es de Vincent Van Gogh, Vincent Van Gogh, creo que es el nombre se llama Una familia numerosa, que él es donador de semen y tiene 519 hijos, ¿no? Y el papá es un italiano, no me acuerdo que es un irlandés, y le dijo, ¿y qué hiciste tú al segundo día después de que yo nací? Y digo, pues trabajar como un hombre. E incluso se siente orgulloso el hermano, le dice, yo ni siquiera fui al parto de mi hijo. O sea, es como llenarse de orgullo y decir de que no estoy presente en la paternidad. Sí, precisamente pues viene, y son todas esas situaciones, y en ese sistema de creencias, y como se viene transitando, pues llega ese momento en el que, bueno, primero es que esos síntomas que vive y son en los 3 primeros meses de embarazo que comparte con la mujer son reales.
O sea, no es que, mira, muchos lo Lo estoy ridiculizan, pensando. o, oye, eres un payaso, ¿cómo tú vas, si es tu mujer la que está embarazada? Son reales y eso también hay que validarlo, también hay que dejar bien claro que sí son reales las situaciones que se están viviendo. Y cuando viene, ya después de que pasa esa situación y de que viene el alumbramiento, que viene el nacimiento, pues viene, como bien lo dices, sentir esa presión social y afrontar esa nueva situación llega a ser muy complicada para muchos hombres. Primero, por la falta de apoyo social que mencionas, eso es importante. Si tienen una red de apoyo donde la esposa va a estar a lo mejor acompañada por alguna otra persona que va a estar presente, y si no, si por alguna circunstancia en el lugar que estás eres solo tú con tu pareja, pues está esa situación, esa preocupación de quién va a estar con ella, quién la va a atender, en el trabajo no me dan permiso, es más, ni siquiera a la hora del parto voy a poder estar presente, o sea, viene ese agobio. Después de ese agobio también están las preocupaciones financieras, porque no es fácil, ¿no? O sea, viene esa situación de preocupaciones financieras. Aparte, al llegar el recién nacido a casa, pues es esta situación de que no vas a poder descansar bien. Y el hecho de que te vas a trabajar y de que por la noche no duermes y todo eso también causa un impacto en tu salud mental. Y viene pues ahora con el nuevo ser, pues vienen tomas de decisiones que implican desafíos, que tienes miedo, que tienes confusión, que si nunca estuviste involucrado por cómo vienes de la crianza en esos procesos, a lo mejor en casa tampoco se te hizo parte de que una hermana dio a luz y tampoco fuiste tomado en cuenta. O sea, viene toda esa situación de que por cultura, por educación, por diferentes factores, no estás involucrado. Es algo es algo nuevo a lo que te vas a enfrentar y no es, Pero, ajá, y no es, por ejemplo, cuando tienes una mascota, ¿no? que también la mayoría de la o sea, gente que tiene mascota no sabe tener un animal. no, sí, pero Como, digamos, o sea, no estoy diciendo que sí, que porque lo sepan o no, es pero que, por ejemplo, viene, pasamos de allí. ajá, exactamente, partiendo de ahí. Es una vida. No es algo que te compraste, no es una pantalla, no es un videojuego que viene con las instrucciones y te va a decir cómo usarlo. Es una vida. Y es una vida que depende totalmente de ti, totalmente. O sea, Mira, nunca no te es había que si lo dejo, escuchado. no es que si lo dejo ahí acostadito, va a comer solo y va a respirar y nada más con que no se caiga de la cama, yo aquí lo cuido, no va a pasar nada. No, es una vida que depende totalmente de ti, o sea, de quien está a su cuidado. Entonces, es un desafío tremendo y llega a haber padres pues que son más sensibles a esta situación y por eso viene también esa depresión postparto. Ahora le platicaba a Isa que íbamos a tocar este tema y escuchaste el audio, ¿no? Que decía, imagínate si le da a él y le da a ella el conflicto de aquella criatura si no se tiene la conciencia de que eso se debe de atender. A ver, hay una cosa aquí. Primero, lo primero, lo que acabas de hacer antes por lo del niño se llama antropocentrismo, ¿sabes? Tú dijiste, es que es una vida, los animales también son una vida. O sea, yo sé que lo hiciste desde esos sesgos que soltamos, porque cada uno tiene una creencia, pero tenemos que empezar a dejar claro de que una vida es una vida, no los hombres somos más importantes que otras vidas. Aquellos que hemos decidido tener con conciencia mascotas, para nosotros no es un juego tener una No, mascota, le tenemos seguro, le tenemos una no, responsabilidad, incluso el claro que no. duelo. Tengo un paréntesis entre esto porque aprovecho el tema. Yo sé, no aclares que oscurece. Yo entiendo que fue así como un ímpetu para comparar, de que no es igual, pero realmente todo requiere una responsabilidad y en este tema sería interesante hablarlo específicamente. Hay muchas personas que creen que están haciendo un bien teniendo mascota cuando están haciendo un terrible mal a esas pobres animalitos que están allí. Volviendo al tema del síndrome de Cuba, de la depresión postparto masculina y femenina,
es que hay una idealización de la maternidad. Tú has tratado de leer un libro, si existe motivacionismo de mierda, no hay nada más peligroso que el motivacionismo en el parto. Tú lees un libro de parto y pareciera el proceso mágico y no sé qué. Y resulta que si una persona, madre, bueno, uno de los factores que siempre sucede por lo general cuando son padres primerizos. Y tiene que ver porque primero todo es nuevo para estas personas con relación a la paternidad y la maternidad. Todo es un desafío nuevo y la mayoría de la sociedad, perdóname, están generando una construcción idealista de la maternidad que no existe. Entonces todo el mundo se soporta en esos dos individuos haciéndoles mucho daño. Sí, porque todo es maravilloso y todo es bendición y todo gira en torno a que todo es perfecto y todo tiene que estar bien y no es así. Y eso es cuando es el primero. Pero cuando es ya el segundo o tercer hijo, ya te vienen otras angustias y otras preocupaciones. Por ejemplo, en la mamá o en el papá mismo mira, hay una situación que, por ejemplo, el hecho de dar a luz, si te van a hacer una cesárea no lo toma, la gente lo habla como, fue por cesárea, así, 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 fácil, ¿no? Dolor, O sea, hay 6 meses de dolor. como que esa no es una operación, como que eso no es tenerte abierto ahí cuando tú estás vivo y que te están abriendo para sacar de ahí al ser humano. Eso es mínimo, o sea, vale más que si te cortaste un brazo, te dieron 20 puntadas, eso sí es grave, pero una cesárea es una cesárea. Hasta ese grado se llega de minimizar De lo que, minimizar. de minimizar lo que significa dar a luz a un ser humano. Entonces, a un hijo, pues vaya. Entonces, esa parte de cuando tú vas a tener, por ejemplo, la mujer va a tener su tercer hijo y el esposo sabe que en el segundo parto se puso bien grave, que ahora que le hace daño la anestesia, por ejemplo, y que ahora viene el tercer parto y que va a ser cesárea y que ya tienes dos hijos pequeños y que corre riesgo la vida y que se pueden quedar sin mamá. Y el papá también está en esa angustia de que su Va a esposo quedar o su pareja puede pasar eso. Una, pues el sentimiento de perderla, la angustia, y la otra de que te pudieras quedar solo con tus hijos. O sea, son muchos escenarios los que esas personas están viviendo, lo que esas personas y están que planteando. aquí Y que aquí vuelve y entra otro sesgo colectivo, otra creencia, otra falacia, y es que lo económico no juega un factor primordial. Por ejemplo, estas personas que tienen 3 hijos, el factor económico va a ser preponderante en la forma en que se desarrolla la crianza. Y es lo que yo constantemente voy a decir, y la gente me voltea la cara cuando lo digo, el acto no intencional, agresivo y violento contra el primer acto contra el niño es nacer en pobreza. Entonces, si un niño nace en esas condiciones, pues realmente va a ser muy duro para todos. Pero, por ejemplo, en el caso de la orfandad de madre, por ejemplo, con 3 niños, pues por supuesto, probablemente el padre no va a desarrollar una depresión postparto, sino simplemente va a desarrollar un modelo de conductual peligroso que al final va a terminar afectando a los niños, porque es que no todas las estructuras conductuales de tipo emocional o de tipo de la percepción de la realidad se ven como una patología. Entonces, por ejemplo, un padre agresivo, la gente a veces no lo entiende. Hay hombres de la vieja era, vamos a llamarlo así, que eran trabajadores con 9 hijos, que solamente trabajaban y su refugio era el alcohol. Pues por supuesto, el alcohol fue una manifestación de placer para él, para poder sobrevivir esa carga que para él era ser padre, proveedor nada más, porque realmente era un objeto material y proveedor de cosas materiales en la familia. Ahora el nuevo modelo representa otros desafíos distintos, que es que el padre se involucre emocionalmente. Uno de los criterios que se preguntaba en esa depresión postparto masculina o una de las características que esgrimían los padres que estaban sufriendo, que es un 25% de la probabilidad de todos los padres que se vinculan en el embarazo, no que hayan desarrollado síndrome de Combade, no. Ya esto es en otra época, es postparto.
decían que una de las cosas que más les hacía sentirse mal, que les hacía perder el sentido de vivir, era no poder compartir buenos momentos con sus hijos. O sea, el querer estar en la crianza, pero no poder estar en la crianza porque la necesidad económica de proveer apremia, que sentían incluso enojo contra su pareja porque su pareja estaba disfrutando de una larga licencia por maternidad de 6, 7 meses y él no la podía disfrutar, que él apenas tuvo 3 semanas, que su trabajo había solamente ahora era llegar en las noches y solamente limpiar la popó, encargarse de hacer las cosas que no podía hacer su esposa y que ni siquiera había sexo de recompensa. Porque es que ahí entran un montón de factores y es un cambio en la dinámica. Ahora, tienen que entender, dos individuos, estamos hablando de los padres que son padres primerizos, que por lo general todos estos datos están basados en padres primerizos, los primeros, su primera experiencia como padres. Estamos hablando de que estas son familias cisgénero, probablemente con una estructura de noviazgo previo a casarse, que hubo planificación. O sea, estos que estamos tomando como referencia no son la estadística común. O sea, aquí estamos hablando de las personas que planificaron sus hijos, que tenían una economía, que pudieron inscribirse en un estudio, porque no crean que el Brian y la Yulesi del barrio están metidas acá. Y suena muy feo y discriminatorio, discúlpenme los Brian y los Yuleisis, pero es que desafortunadamente el la no planificación y todo esto aumenta cada vez más. Los riesgos de ausencia parental, pues indudablemente en el embarazo adolescente es abrumador la cifra, 80, 90%. Y en el caso de estos que están acá, imagínate, tienden desafíos, pero lo que ellos decían es que yo no estaba, yo pensaba que yo estaba preparado para ser una persona más altruista, de empezar a ponerme en segundo plano y poner en prioridad a mi hijo, pero descubrí que al nacer él me siento lleno de ira y de rabia porque él pasó a ser el protagonista de todas las vidas, no solamente la mía, sino la de ella. Entonces ya no soy el amor de mi esposa, yo no trabajo por mí, ya no trabajo por mis gustos ni por mis deseos, sino por él. Y una cosa es lo que se cuenta previamente al embarazo y otra cosa es la que se cuente en el embarazo. Pero peor aún, cuando estas personas se atreven a hablar en voz alta, sobre todo los hombres, pero las mujeres también lo hacen, sufren este problema de depresión y sobre todo de ansiedad sostenida o aguda, llamémoslo así, postparto, porque no solamente es depresión postparto en la mujer, sino hay una crisis de ansiedad que se surge después en el postparto, porque cuando expresan que no se sienten buenas mamás, la sociedad lo que hace es juzgarlas peor. Es que eso que usted está sintiendo está mal. Usted tiene que disfrutar el proceso de la maternidad. Usted tiene que verse como las mamás de las que hacen la publicidad de Pamper y de Huggy, ¿no? Y resulta que no es fácil sostener ese idealismo colectivo de ignorante y social, y los hombres también están viviendo ese proceso porque el hombre siente rabia y resentimiento con el proceso, pero a su vez siente miedo y rabia consigo mismo por sentir todo esto frente al proceso y se vuelve un círculo nocivo, ¿no? Fíjate que precisamente ahí era donde quería llegar, a esa parte donde es tanta la frustración que ahora se siente enojado por sentirse que no es lo suficiente, ¿no? O sea, vengo con todo esto, todos estos Por ser egoísta. sentimientos, y ahora resulta de que no debo de sentir eso. O sea, entonces soy un mal padre, soy una mal pareja, soy todo. Y aquí ahorita que dices esta parte de que ahora ya no soy el amor de mi esposa o así, viene viene esta parte que nos mencionaba doctor Bray de los roles distorsionados y de dejar ese rol de individuo, de hombre o de mujer hasta el último, ¿no? O sea, ya no soy Isabel, ahora ya soy, ya ni La siquiera mamá. soy, ya no soy Isabel, ya no soy la esposa, ahora ya soy la mamá. Entonces se dejan como que no se tiene un equilibrio de estos roles, como que son estas partes que debes de estar jugando, que Estructurando. continuamente tienes que tener esos roles. No es como que ahora ya nada más tengo este.
sino que deben de estar en un equilibrio, ¿no? El ser la mujer, el ser la esposa, el ser la mamá, todos estos roles que jugamos dentro de nuestro entorno social, no se tiene conciencia de ellos, entonces viene toda esa frustración. Porque, por ejemplo, en el varón también, o sea, ya no soy el esposo, y ya no soy yo, ahora ya soy el padre y soy el proveedor y ya nada más tengo que encargarme de traer para los pañales, para la leche que no falte. Entonces, el hecho de no tener esa dinámica bien armonizada es lo que viene a perjudicar todo esto. Y lo que, Hay una situación aquí que es importante dejar claro, es que hay un proceso hormonal que ayuda a que la mamá, la mujer, tenga una impronta y el niño hacia ella a través de la lactancia, que va a ser mucho más llevadera la maternidad como una necesidad prioritaria de la madre. O sea, muy pocas veces, sucede en estadística, muy pocas veces la mamá va a generar un rechazo hacia el niño. Sucede cuando empiezan a haber problemas de percepción que tienen que estar asociados a la depresión postparto o crisis psicóticas postparto, pero en el hombre estos procesos de adherencia hormonal no son tan sostenibles en el tiempo, porque el hombre no solamente es un cuidador del niño en este momento. O sea, si el padre hiciera, a ver, lo que se promueve en las especulaciones del desarrollo adecuado de crianza, es que si un papá tuviera el tiempo, tanto en el embarazo para vincularse como en el posparto para vincularse, la adherencia a la crianza fuera mayor y fuera mejor, porque se desarrollaría incluso un proceso de adaptación neurológica, incluso cuando el síndrome de Coade pasa, es porque hubo una modificación cerebral. O sea, en varias zonas del cerebro, es que quiero que entiendan que el cerebro no es estático, ni hay, eso por ejemplo hay un mito que se tiene que derogar ese cerebro segmentado, no existe el cerebro segmentado. Hay funciones asociadas con mayor especificidad en el cerebro para la motricidad, la metacognición, sí, pero realmente el cerebro está íntimamente relacionado, simbióticamente relacionado. El neocórtex está relacionado con todo lo emocional, no, esto no es solo lo racional. Tenemos que dejar claro esto, cuando estos procesos pasan, la mujer tiene un proceso biológico más drástico y agresivo, porque la mujer está, incluso la depresión postparto es un fruto de esa modificación orgánica. En el hombre, la depresión no está arraigada a lo orgánico, está arraigado a lo emocional, a lo psicológico en sí. Por claro, de supuesto, hecho, hay una modificación biológica que es un aumento en los picos de cortisol, una baja de dopamina, producción exagerada de estrógeno, que no es la hormona masculina, o en casos de otros, cuando se presenta crisis de ansiedad y agresión, es por un aumento muy fuerte de testosterona, pero todo eso no es que está provocado por una modificación como pasó en la mujer a través de un proceso gradual del embarazo. Todo esto está pasando a través de la confrontación con la realidad que tiene el hombre, su función, su rol en la sociedad, su rol ante el niño, su rol ante la mujer, su rol ante la familia, sus exigencias individuales, cómo él se veía como padre, cómo la sociedad espera que él lo sea, cómo, entonces todas estas cosas modifica. A ver, quiero que entiendan de que lo biológico está íntimamente relacionado con lo psicológico, que lo psicológico es manifestación de lo orgánico, de lo biológico, pero que como lo orgánico prevalece sobre lo psicológico también genera modificaciones en lo orgánico. Y aquí pasa esto, que es la realidad contingente de ese hombre, es lo que genera una tremenda conflicto de estrés, de ansiedad, uh-huh. de consternación, que no se puede patologizar, pero pudiera desarrollar con el tiempo un modelo neuroadaptativo que se pudiera haber asociado, depende a los factores preexistentes, con qué herramientas el hombre puede gestionar eso, madre mía, ¿cómo le podríamos decir? Esa adversidad, esa frustración, o sea, cuál es su nivel y su capacidad de tolerancia, cuál es su capacidad de luchar contra esto, pues vamos a ver hombres que van a estructurar mejor las cosas y van a poder acudir a una red de apoyo adecuada si la tiene, pero si no la tiene, ahí es donde está el dilema.
Exactamente. Y fíjate, bueno, yo te decía que ven esa parte de sentirse, pues yo creo que es de impotencia, ¿no? De impotencia ante todo lo que está sintiendo y ante todo lo que tiene que Pero a ver, afrontar. vamos a darle, como digo, dice, estructura mesta, Ana Isabel. Eh, la impotencia es que es un desconocimiento a las respuestas que debo darle a lo que está sucediendo. Por supuesto, no hay un curso de paternidad que pueda cubrir todas las posibles situaciones que se presenten, pero entre más sano emocionalmente esté la pareja, entre más sana estén los individuos que van a ejercer la paternidad, pues van a ser mayores las herramientas psicológicas y emocionales que van a establecer, ¿no? Pero la sociedad tiene, nosotros como sociedad tenemos una obligación de estar también preparados para darle red de apoyo a todos estos individuos. Y creo que con aprecio lo que estamos, bueno, digo estamos, porque hoy me voy a meter yo por los laditos, como te había dicho, pero es también hablar de este tema como un factor de riesgo en el suicidio, porque esto es un factor vital, ¿sí? Y tiene que ver con la forma en que nosotros jugamos el papel como sociedad. De hecho, la inquietud de tratar este tema surgió precisamente porque se hablaba de índices de personas que se suicidan en esa, ¿cómo era? En Esta esa fase, depresión fase. posparto masculina, ¿no? Entonces, por eso surgió la inquietud de que habláramos de este tema porque pues es importante, porque sucede y en estos porcentajes que estabas mencionando. Y aquí pues viene el hecho de que sí tenga esa red de apoyo, pero que aparte se busque la ayuda profesional cuando, Indudablemente, ¿no? Es que cuando cuando es, hablo de red de apoyo, hablo de una tiene que hablar, sociedad que esté capacitada para recomendar terapia. claro. Entonces, Hay una cosa aquí, hay una, primero hay un sesgo bastante terrible de creer que el 100% de los suicidas son depresivos. No, no es verdad. Y otra cosa que hay que dejar claro es que la depresión no es tan triste y que el modelo de depresión postparto masculina se ve muy distinta. O sea, el modelo, la mayoría de estos pacientes que tienen depresión son pacientes que no están en su casa, no están teniendo una abulia y una distimia, que son dos características de la depresión convencional, llamémosla así. Estos hombres están ejerciendo sus funciones, están yendo a trabajar. Lo que pasa es que se disfrazan los síntomas con situaciones de la paternidad. Por ejemplo, el insomnio, que es exacto. íntimamente relacionado con las ideaciones suicidas en esta fase, pero ajá, ¿qué padre no tiene insomnio? ¿Qué padre no puede dormir? Pero no es igual. Cuando uno abordaría el síndrome de depresión postparto masculina, la pregunta es, ¿no estás durmiendo? ¿Por qué no estás durmiendo? No, que te diga, no, es que no estoy durmiendo porque mi hijo pues me quiere mucho de mí, mi esposa está todo el día ocupada y yo me encargo en las noches y trabajo de día, por eso no estoy durmiendo. Ah, no puedo dormir Por porque razón. tengo rumiación, porque tengo ideaciones, porque tengo un montón de cosas, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta esos criterios evaluativos. Ahora, quiero que quede claro, el insomnio sí o sí, sea porque o no duerme porque el niño es complicado, porque el niño no está adaptado a un horario, porque es que ya después cuando se habla de crianza asertiva hay una forma a través de la alimentación, a través de hábitos del sueño, a través de actividades y baños para que el niño pueda dormir unas horas al menos en la noche, De crear el ambiente adecuado. hábitos exactamente. Y este sueño que no se da porque el niño es muy inquieto en la noche o por rumiación, ambos van a llevar a un factor de ansiedad. Ambos, no dormir en cualquier condición, estés Te embarazado o no afecta. estés embarazado, en adolescente, niño o adulto, o en edad gerontológica, siempre la falta de sueño es un síntoma alarmante y peligroso de una condición mental. La inducción del sueño, la higiene del sueño es la cosa más importante que tenemos que tener como profesionales de la salud mental. Y nunca he visto un motivacionista hablando de esto. Bueno, ¿Por qué? Porque saben que esto es una condición orgánica, ¿no? pero no des ideas, no les Ah, des no, no, ideas, no, no les des no, ideas. pues sí están Y, vendiendo citas para dormir, ¿no? Pero bueno, y fíjate, esa parte que mencionabas de que en esta depresión postparto masculina no se va a ver por ejemplo, que la tristeza está asociada con la depresión. Vamos a ver más bien padres enojados, irascibles, irritables,
por la situación que no están Ujú. pudiendo manejar, porque aparte, esta higiene del Cansado sueño, crónicamente. ajá, el no poder dormir ya te está generando una situación. O sea, todo el tener que trabajar, el que no estás descansando, el que de todos modos a esa hora te tienes que levantar, son muchos factores, ¿no? Entonces, no vamos a ver, pero pues no está deprimido, míralo, o sea, hasta enojado viene, ¿no? Una persona deprimida no se enoja, no. Hay que saber Ese es el que, mejor síntoma. hay que saber que en esta situación en particular, cuáles son las características o cuáles son las situaciones que va a manifestar la persona que lo está viviendo y que se tiene que atender porque puede llegar a esa parte de la ideación suicida, o sea, no es algo como que se debe de tomar tan a la ligera y era un tema bien importante porque casi nunca se toca, no se aborda o no se le da la validez que tiene, ¿no? No sé, la seriedad Hay que una, implica. hay una característica, por ejemplo, en el suicidio es muy, cuando empezamos a ver ideaciones suicidas, el síntoma de desesperanza es un síntoma alarmante, pero dentro de estos criterios evaluativos de personas que tienen síndrome postparto depresivo, tanto en la mujer como el hombre, el contacto con el niño se les dificulta. No quieren tener contacto con el niño y esta ideación, porque acuérdense que, por ejemplo, nadie que tome una decisión de acabar con su vida o empezar a tener ideaciones o tener conductas depresivas no ha sido una decisión consciente. Detrás de esto hay una alteración de la percepción de la realidad y se ve de muchas maneras. Por ejemplo, está el tipo colérico, enojado, irascible, que es que él culpa al niño de una manera absurda, porque es que tienen que entender que es una desrealización, ¿vale? Con un delirium y con un delirio. Son cosas muy distintas. Por ejemplo, una persona en estado de cansancio crónico por no dormir, por insomnio crónico, pudiera empezar a desarrollar delirium y terminar acabando con la vida del niño mientras lo baña, porque tuvo un ataque de ira y es totalmente inconsciente, quiero dejar claro. O sea, hay actitudes violentas que tiene una madre hacia el niño que están basadas en esos delirios, en esos ataques. Ahora, entonces, hay pensamientos que vienen de esta figura parental que es, o estoy enojado con el niño porque es él, el individuo es demoníaco, es un niño que está haciendo todo para lastimarme. O sea, quiero que entiendan el nivel de realización que hay en estos conceptos. Cuando uno empieza a escuchar a un papá que diga, es que ese niño, es que ese hijo de ella, el hijo de ella, ese niño no deja dormir, empieza con sus llantos a las 9 de la noche porque sabe que yo llego, cero contacto empático, cero contacto afectivo, pudiera ser un síntoma de esta depresión. Hay otro es el no sentirse suficiente. Es que yo no debería tocar a mi hijo porque yo no soy un buen padre, porque mi padre no fue buen padre. Empiezan esas ideaciones todas extrañas que tú dices, pero oye, por supuesto, es que cuando uno lo dice así, basado en unos criterios profesionales, pues sí tiene sentido, pero cuando tú en tu ignorancia normal, porque no eres un profesional de salud mental, lo escuchas, pues no le ves como gran cosa. Pero esas son características que pudieran inmediatamente intervenir, como lo que hablamos de estos primeros auxilios, es darle un encuadre, preguntar, mira, ya comiste, ya dormiste bien, ¿será que yo puedo? Mira, soy tu hermano, me voy a quedar hoy con el niño, la niña. Esa es la forma de intervenir. Después de que él duerma, después de que él esté descansado, después de que él coma, o sea, en vez de tú llegar a ser una carga más, yo creo que esa es la primera regla de empatía que debería tener la sociedad. No vayas a joder en la casa de unos padres. O sea, ve a sumar. Porque es que, mira, yo he visto ese caso de la madre recién embarazada tener que cocinarle a 3, 4 hijos de la grandísima, porque son la madre, porque van los mamá y el papá a joder nada más, a volverse una carga más económica, porque incluso ni siquiera aportan. Todas esas cosas suman. Entonces, si yo voy a ir a la casa, ¿a qué voy a hacer? Voy a ir a sumar, voy a ir a cocinar para ellos, voy a tratar de cuidar al bebé, voy a darles tiempo de respiro, Depende el nivel, es que el problema está en que como esos son padres primerizos y están también absortos en esa irrealidad porque están bajo una percepción de estrés,
tampoco ellos van a poder delimitar adecuadamente. Entonces, si tú puedes llegar a aportar, mira, ¿sabes qué? Yo quiero, va a bañar a la niña o al niño. Tú vas a dormir, tú te vas a sentar a ver televisión, yo voy a cocinar. Entre un rato los despierto para que vayan a comer. O que ustedes no lo crean, en el transcurso de 2 o 3 intervenciones mensuales que ustedes hagan de este tipo, donde ustedes estén 2 días o horas durante un día a la semana, eso va a ser beneficioso para aliviar esa tensión, ayudar en esa carga. Porque muchos no tienen la economía para pagar a una persona que cuide de la bebé o el bebé, pero también tienen que entender de que hay una resistencia enorme en la primera fase de la paternidad en dejar que un extraño entre también. Porque esto es un factor que afecta a los que tienen modelos económicos para poder resolverlo, como a aquellos que no lo tienen. Porque el síndrome de depresión no crean que funciona solo por falta de dinero. O sea, tiene que ver con muchas realidades, ¿vale? Pero por supuesto, el dinero va a formar un pilar fundamental en que se desarrollen estos síntomas de estrés agravado. O sea, siempre el tema económico, el tema de proveer comodidad y confort al niño, y estamos hablando de un niño que nació sano. Ni imaginemos de cuando esto cambia totalmente la dinámica de la relación parental, ¿no? Tremendamente porque ya cuando no es una situación donde haya que ese Necesidades bebé especiales que haya, ocurren. ajá, ya es vivir aparte un duelo. Sí, Ya se complica todo, ¿no? Y yo, bueno, aquí para las personas que forman esa red de apoyo es llegar y adaptarte tú a la situación, no querer que las personas se adapten a, es que yo estoy acostumbrado a hacer así, ¿no? Y empezar a meter ahí tu pero cuchara. adaptarte no, porque, a ver, pendiente allí, Isa, porque cuando nosotros tenemos un sistema de creencias que es muy difícil de batir. Si yo llego, pues yo voy a pretender cuidar de mi mamá y no, es que la mamá debería llegar con una disposición de, mira, yo sé que ustedes siempre me van a querer cuidar, pero en este momento no. Yo voy a llegar y a imponer, no unas reglas arbitrarias, pero sí decirles, no, así, lo que quiero venir es a sumar y voy a hacer la limpieza, voy a ayudar con estas cosas que son cotidianas, pero que no deberían estar haciendo los papás. Porque aunque no crean, es que mira, tan invisibilizada la higiene de la casa, el lavar el baño, el lavar la ropa, que a pesar de que tengamos lavador y tengamos todo esto, esas pequeñas cosas son las que nos agobian. Sea, y bueno, yo creo que Isa no tengo que explicarte, pero yo quiero vivir con mi sobrina. Madre mía, o sea, lavar ropa de un bebé es la constante. Es la constante. Hay que lavar ropa, hay que lavar ropa, hay que lavar ropa. Y yo, madre mía, de dónde caga tanto, no? No, y cuando lo acabas cuando lo acabas de cambiar y en el cambio del pañal, espérame tantito, ¿no? Y ya no fue la ropa del bebé, ya también fue de quien lo está cambiando. O sea, son muchas Exacto. cosas a los que se enfrenta aquí y lo único, no, yo mencionaba esta parte de que quien llega a apoyar debe llegar con esa disposición de generar pues esa cierta confianza, de que ellos se sientan, de que se sientan tranquilos, de que no sea como una situación media incómoda, porque debe de generarse una armonía también, ¿no? Y tener esa disposición de hacer Mira, las mira, por cosas. ejemplo, los italianos son muy intransigentes. A ver, o eran, pero la cultura italiana y la japonesa son muy segregarias con los géneros, ¿no? La mujer hace tal cosa y el varón hace tal cosa, ¿no? La mujer tal cosa, el hombre tal. Pero hay dos cosas que tiene esa cultura que me gusta, y es que dan sobres de dinero a los que están teniendo un proceso de o recién nacido o están en embarazo. Y yo creo que deberíamos ser, por ejemplo, lo económico es vital y un excelente regalo que pudiera ayudar muchísimo a bajar estas presiones es poder asistir económicamente a las personas. Que ideal fuera que fuera como en Japón, que el Estado destina dinero para que las personas tengan un alivio económico, pero nosotros también podemos, a ver, si nosotros queremos a las personas que forman parte de nuestra red de amigos, porque es que yo no estoy hablando de que yo me haga cargo del embarazo de un desconocido, no. Yo estoy hablando de la gente que amo, la gente que es importante para mí,
pues bueno, meter un sobrecito donde nosotros hacemos el gran sacrificio. El amor es sacrificar también algunas cosas. Entonces, poder enviar, dar algo de dinero sin que la persona se sienta mal. Explicarle de que es tu única manera de mostrar un acto genuino de estar presente en esa paternidad, que nos vamos a preocupar, ofrecerle, por ejemplo, de vez en cuando, un fin de semana, yo lo hago, decir, mira, yo no tengo problema de cuidar a la niña, de cuidar al niño, voy a llevarla al parque porque sé que necesitas como esposo tu tiempo con tu esposa, y si estás sola, pues imagínate más todavía, disfruta ese tiempo en dormir en lo que te dé la gana, pero que tengas ese espacio, por supuesto, con las reglas de la paternidad, ¿no? Que ellos tengan, porque hay padres que no les gusta, pero solamente ir a la casa y tener a la niña, mira, te lo digo porque no solamente lo vengo haciendo ahora que ejerzo el desarrollo infantil, de una manera muy extraña siempre tuve como un sentido muy lógico en cómo apoyar. Tengo muchos amigos que ahora, muchos de esos niños que cargué, ahora son mujeres y hombres, pero yo solía ir a las casas de estos amigos que estaban recién dados a luz e irme a ver televisión con el niño, ¿no? El niño en mis brazos, y ponía ahí el Cartoon Network que me fascina, yo soy de caricaturas, y estarme 3 horas sentado con el bebé hasta que lloraba, y de repente iba donde estaba la mamá y la mamá, mira, te tengo que despertar porque creo que quiere teta y toma. No, Y ellos decían, mira, dime, dime. y de hecho en ese momento ni te quieres mover para que no despierte, ¿no? Ya se te durmió el brazo, pero no, Sí, no, sí, tú sí, sí, síguele sí, sí. dormido porque tu mamá necesita descansar. O sea, eso es generar una empatía hacia las personas para que descansen. Están Ahora, criando. en estas dos ocasiones que he tenido oportunidad de estar con mi hija y mi amado nuero, que lo he disfrutado mucho porque fue una manera de resignificar la situación que yo en lo particular viví con mis hijos, pues era eso, ¿no? El generar esa empatía con ellos, esa empatía bien entendida, de, de, de ser un verdadero apoyo, no de ser esa presencia incómoda, como de que en vez de ayudar mejor, pues ya te vas retirando, ¿no? Sino de estar consciente de que necesitaban descansar, de que pues igual era un tiempo de apoyo en el que yo cargaba, y yo decía, no, 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 y que no despierte y ahí arrullándolo para que, o luego me quedaba viendo también las caricaturas porque yo desde entonces, en vez de ponerlos a ellos a ver novelas, yo me pongo a ver caricaturas, de jugar, de Mucho salir, bacán. de para que ese tiempo lo aproveche realmente de descansar. Porque mira, por ejemplo, ya sea que la mamá haya tenido una cesárea o haya sido parto normal, pues es que todo tu organismo está de nuevo recuperándose, porque te digo, es muy minimizado esa situación de, es que ya tuvo a su bebé, ¿no? O sea, cualquier cosa, tuvo un hijo. Sí, como Está, que la sociedad dice, ¿y qué? ¿Tenemos que aplaudir o qué? y, Y y, pues, realmente pero mira, ese es organismo se está recuperando. Y cuando la mamá está, que no le o dan el sea, espacio suficiente para que lo hagan. y cuando está amamantando, pues te tienes que adaptar al bebé, ¿no? Si está ya acostado y ya estás todo molido, todo por ningún lado y todo tienes que estar ahí, es ese dolor de espalda, o sea, son todos esos cambios físicos, Físico. biológicos, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, en el momento en el que tú tomas a ese bebé, duérmete, descansa, acomódate, estírate, todo lo que tú quieras para mientras tiene hambre volvértelo a llevar, ¿no? Y uno procura cuando tienes esa empatía, pues de estar el mayor rato posible con el bebé ahí, tratando de que duerma lo más posible, de que le permita a la mamá descansar. Y Ahora, ya también, después se va a volver una dinámica. Yo creo que no existe una época en la infancia donde los padres no van a agradecer que tú intervengas positivamente, en esas vidas, tanto de los niños, y específicamente en el ejercicio de esas paternidades, ¿no? Yo tengo un amigo, sé que ve mis videos, se llama Gus Texier. Él fue padre soltero, tenía 3 bebés, 3 mujeres y un chico. Y yo sé que cuando iba yo a jugar, iba a ir a jugar con los niños, con las niñas. Ya eran niñas grandes, ¿no? 3, 4 años, 6.
la adolescente ya como 11, y el hecho de que yo fuera a jugar, a ver televisión con ellos, pues se volvía una cosa, éramos una serie de amigos que íbamos, y Gusa, cuando uno miraba estaba tirado durmiendo, Claro, tenías que y él aprovechar, decía, ¿no? y te estoy hablando Ya que él eras, decía, es ya, rico. ya eran los tíos adoptivos. Y fíjate, Pues bueno, y sí, otra parte, mira, otra parte también importante cuando, digamos, cuando ya son un poquito más grandes los niños, que todavía pues demandan de ese tiempo y de esa atención de papá y mamá, cuando se tienen bien entendidos esos roles de que sigues siendo tú y sigues siendo el esposo y eres el papá, también el buscar esos espacios de pareja el que, pues si bien ya no es bebé, ya no necesito, ya no es recién nacido, ya no necesito ese apoyo porque está pequeñito, porque necesito descansar. Oye, pues un fin de semana, yo, por ejemplo, con nosotros eran las pijamadas, ¿no? ¿Te quieres ir de pijamada con la abue? Ah, pues sí, ¿para qué? Pues para retomar esa relación de pareja, oye, ¿sabes qué? Pues lo dejamos y nos vamos a disfrutar no sé, de una cena, de ir a bailar, de salir juntos y de disfrutarse juntos. Eso renueva muchísimo esos vínculos dentro de la pareja y también con los hijos, ¿no? Los renueva, los hace que sigan fluyendo sanamente cuando se dan esos espacios. lo peligroso es estar cansado ejerciendo la paternidad. No se puede ser no existe un padre insano, ni un esposo o una esposa insana, sino es un individuo insano, es un individuo que está enfermo, que está agotado, que está cansado. Entonces, por ejemplo, normalicemos que tomemos pausas dentro de la paternidad, por supuesto, con su debida ¿cómo llamar? Organización. Mira, ¿sabes qué? Este fin de semana quiero descansar, me voy a ir con mis amigos, voy a tomarme un tiempo, te pido disculpas, espero que lo entiendas, ¿se puede o no se puede? Si se puede, hazlo, y el siguiente fin de semana lo hace ella. Pero el problema Sí, está en que tenemos esos roles y es algo que tenemos que ir acabando para poder generar una salud en la crianza, ¿no? La padre saludable. Y es dejar de establecer roles rígidos aparte de lo biológico. Por ejemplo, la mamá mamanta, eso es inevitable, eso es algo parte del proceso, a pesar de que ya existen otras maneras de poder dosificar la leche y darle al bebé, pero realmente yo soy partidario de que el primer proceso de maternidad, el primer proceso de crianza, perdón, sea la mamá dando al bebé leche directa a través del abrazo, a través del afecto, que haya un padre que esté allí acompañando el amamantar, que el niño tenga al menos cubierto los primeros años de su leche materna, que haya una conciencia nutrimental en ese inicio, tanto para la mamá como el papá. Es importante establecer incluso modelos nutrimentales dentro de esa primera crianza que va a ser un factor protector de depresión. Si hay una familia que come saludable, que va a tener acceso a bajas comidas altos en azúcares, que no tenga comida asociada a grasas trans, a que coman más verde, ¿no? Eso va a ser muy positivo como un ente protector para este señor que está aquí, que es que es la torre de no, control. y que permite bueno, es un factor que permite tener esa estabilidad emocional, la alimentación y ese equilibrio. Entonces, que se deja de lado, que no se toma en cuenta. En esa charla estuvo, bueno, ya vas a escucharlo por ahí porque lo voy a invitar. Estuvo muy buena. Yo ya venía con ese tema de la alimentación, pero ahora se amplió más la visión y, y es parte de esa nueva dinámica que se tiene que ir cambiando, que se debe de ir estructurando de esa dinámica más adecuada para ejercer esa parentalidad y para brindar esa crianza más asertiva, eh, Más porque cara. más cara, en realidad más cara. Y bueno, ahora vemos que todo está relacionado, todo tiene que ver y que no podemos ir separando cosas, ¿no? Todo tiene un enlace y el hecho de ser estos individuos más sanos y tener esta dinámica más sana
de convivencia, pues es lo que va a permitir que el niño esté en un ambiente donde crezca saludablemente y que los papás no se sientan tan agobiados. Claro que ya hay un cansancio que va a ser físico porque Porque sí. pues porque es lo normal, o sea, ser, estar al pendiente de un pequeño ser que depende totalmente de ti es agobiante, es cansado. Eso Y no van a es, haber miedos normales, van a haber dudas normales, van a haber desconocimientos normales, van a haber errores normales, porque ser padre no es ser perfecto. Y es algo que exactamente. tenemos que también bajarle la vara a esos nuevos papás, porque los padres que quieren ser buenos papás, por ejemplo, lo digo yo que estoy trabajando en el desarrollo infantil, todos los que me buscan, realmente, qué bueno que me buscan, pero siento que aquellos que vienen con ese deseo de hacer una crianza consciente, asertiva, respetuosa y afectiva, vienen llenos de unos mitos terribles que le hacen un peso enorme en la espalda de esos dos pobres seres humanos, y es que tienen que ser malditamente perfectos. Yo le digo, no, No, ¿sabes? no. Y es que mira, Que pasamos, incluso, pero sí me explico, pasamos de una negligencia e ignorancia a un punto donde se vuelve ilógica y la es que crianza. no, porque mira, porque no somos infalibles, o sea, no somos infalibles, o sea, aunque, por ejemplo, ya vienes de esta crianza que no fue adecuada en tu infancia, ahora tomas esa conciencia y buscas ir a terapia, buscas esa atención, esa orientación, esa guía para estar bien tú como individuo. Ahora ejerces ese rol de paternidad y tratas de hacerlo lo mejor posible, pero tampoco puede ser tan estricto, tan exigente, porque eso tampoco es sano, eso tampoco te va a hacer bien, porque mira, en el momento que menos lo esperas, simplemente traes cargado al bebé y estás con el mayor cuidado y tras se pegó, tras se cayó, ya. ¿O te vas a crucificar porque se cayó? Pues no, o sea, un día se tendría que caer. Aprender a disfrutar de los procesos, ¿no? Y eso lo digo en todo el sentido. Yo no soy motivacionista, pero yo siempre les explico a las personas de que no hay un modelo rápido y en la crianza menos, pero no existe una manera de hacerlo ni perfecto ni rápido. Por ejemplo, veo muchos eh, que a veces menos es más. Siento que en aras de querer hacerlo todo, por ejemplo, veo muchos niños sobreestimulados porque los llevan a canto, a karate, a natación, a no sé qué, Ujú. porque quiero darle lo mejor a mi hijo, le compran todos los juguetes interactivos y educativos, y yo digo, no, ya va, es que lo que estás haciendo es agobiar al niño y agobiarte tú. Pero si ¿no te acuerdas un meme que subí por ahí? O no sé si te lo compartí, que decía, clase de natación, clase de karate, clase de piano, y el niño voltea con la mamá, le dice, ¿y a qué horas voy a ser niño? Sí, o sea, también, Sí, tampoco debemos exagerar, ¿no? Tampoco debemos exagerar. Y fíjate que algo que cuando platicaba con mi amado nuero me decía, hoy en día, viendo toda esta situación que yo he vivido, pues estoy tomando terapia y es algo que yo les he aplaudido mucho, el que ellos hayan normalizado el tomar terapia para poder estar mejor hoy en día con desempeñando esa parentalidad. Decía, pero aún así sé que voy a cometer errores. O sea, yo sé, voy a tratar de cometer los menos o de no cometer a lo mejor los que fueron conmigo o que me afectaron de tal o cual manera, pero yo sé que de todos modos voy a cometer errores. Entonces es esa parte de no agobiarte tanto, de hacerlo lo mejor posible, conscientemente, buscar esta asesoría, esta guía, pero tampoco caer en mira, ese extremo de que ahora todo lo tengo que hacer estrictamente perfecto. tú sabes que te lo digo como hijo. Cuando tú comprendes que tu padre y tu madre no son infalibles, se siente muy bien. Parte de mi proceso en el abordaje del desarrollo infantil es que los padres aprendan a mostrarse como humanos frente a sus hijos, sea la edad que tengan. O sea, y si están en la infancia, mejor. Hacerle ver que el padre se equivoca, de que comete errores, de que no siempre tiene la razón. Eso no le va a quitar autoridad sobre el niño, todo lo contrario, le va a dar la autoridad basada en el amor y en la empatía. Pero lo que pasa es que la gente tiene
una creencia estúpida de que la paternidad es autoritarismo, totalitarismo, fascismo, dictatorial. Y no, eso que yo llamo paternocentrismo. No, no existe tal cosa como el paternocentrismo. No, mamá no tiene la razón siempre, ni papá tiene la razón siempre. Se No, equivocan, se caen, cometen errores. y fíjate que eso es muy sano en ese proceso de crianza, porque a ti como individuo también te deja saber que te puedes equivocar, que no siempre vas a hacer las cosas bien, que a veces te vas a equivocar y que también a veces tendrás que pedir disculpas que porque estás por alguna situación que pasó también y que eso está bien. Porque esta parte de que todo tiene que ser perfecto también es una carga muy grande que a veces trasladamos a los hijos, de que no se Mira, pueden equivocar y que todo es perfecto, tiene que ser perfecto. cuando hice esa conferencia de heridas de la infancia crítica al libro de Simón Barbió, eh, era inevitable para mí pensar, yo he atendido como hasta la fecha, sin temor a equivocarme, yo creo que voy por los 2000 y piquito, 2080 y algo, por ahí tengo la lista, yo casi estoy llegando a los 2100 pacientes. Y sobre todo esos 2100 pacientes, la comunidad, es decir, la población más alta que tengo de esa tasa son personas con problemas de conductas adictivas o asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, porque ha sido lo que me he dedicado los últimos 7 años. Y no sabes la cantidad de veces, o sea, te puedo decir, no me gusta ser absolutista, pero para mí es importante hablar de la infancia de ese individuo que desarrolló la condición de adicto. Y una de las frases comunes, mira, es que no puedo porque estoy grabando con el teléfono y no tengo esas notas, porque yo tomo notas de mis pacientes y no me las he borrado. Yo tengo todos los expedientes de todos mis pacientes, todos mis pacientes. Incluso sé que han muerto casi 180 pacientes de esos que ha atendido. Y muchas de esas frases eran, mi papá jamás me pidió disculpas, jamás me dijo que lo disculpara por lo que me dijo, me dolió esto que me dijo. O sea, la mayoría de los constructos emocionales que tienen estos individuos que desarrollaron conductas adictivas, que el problema no está en la sustancia, sino en esas conductas, en esos constructos, se basan mucho en la forma en que sus padres repercutieron en sus vidas y sobre todo es un común escuchar eso de que mi papá no jamás se disculpaba, mi papá jamás se puso en mi lugar, nunca empatizó conmigo, ¿no? Ahora, estamos hablando de que muchos de esos padres pues no sabían cómo hacer ese modelo. Entonces, muchos de estos chicos ahora no saben disculparse porque sus padres no le enseñaron a disculparse. Y qué hermoso es cuando un padre se disculpa con un extraño, se disculpa con su mamá, cuando, por ejemplo, tenemos derecho a estallar. O sea, por más ecuánimes, por más equilibrados y sanos que somos, vamos a tener derecho, tenemos derecho a ser humanos y vamos a estallar y vamos a decir algo que no estuvo bien y vamos a decir, vamos a caer en llegar a la casa y no saber distanciar nuestro rol laboral con el rol de la casa y vamos a llegar cargados y mamá nos va a decir algo, mamá hablo de la esposa y voy a estallar contra ella porque no es ella, es que estoy al punto de rebote y resulta que tengo que darme el tiempo a embarrarla, pero también el tiempo donde yo sanamente de llegar y reunir a todos, mira, quiero que vengan acá, le pido una disculpa a mi esposa frente a los niños, por supuesto, personalmente otro trabajo también allí, pero decir esto que acabo de hacer no estuvo bien. Y voy a me voy a comprometer en no repetirlo. Voy a comprometerme en mejorar como ser humano. Te aseguro que va a ser mucho más valioso y va a anular completamente el mal acto, a ese acto insano. Ahora, por supuesto, una persona que está constantemente acostumbrada a pedir disculpas sin ningún modelo de reestructuración no tiene sentido. Pero aquel hombre o aquella mujer que sí va a hacer ese ejercicio de reestructurar esa conducta insana, normalizando el cometer errores y flexibilizando la capacidad de perdonar al niño también cuando cometa. Hay un video muy hermoso
que a la niña se le cae algo y daña todos los dibujos que estaba pintando, y la niña le dice al papá, papi, no pasó nada, lo podemos limpiar, y el papá le dice, sí, mi amor, no pasó nada. Cuando una niña de 5 o 6 años reacciona de esa manera, es porque su entorno le ha enseñado de que esa es la forma de actuar. Creo que tú fuiste lo que lo publicaste, por cierto, si no me equivoco. Sí, estaba muy bueno. Y fíjate que el hecho de que el papá, el adulto, le pueda pedir una disculpa al niño, refuerza mucho el vínculo, el vínculo de confianza De del niño amor. con, exacto, lo afianza muchísimo. Eso es muy bueno. Eso es algo que se debe de practicar más. Y pues bueno, como siempre es el tema muy amplio y tiene cantidad de cosas que tratar ahí. Bueno, ya surgieron más cosas y me recordaste lo de la adolescencia, que es algo que ya sabes, que tengo ahí muy importante para tratar y que ojalá sea el siguiente. Ahora sí lo voy a anotar, adolescencia, porque es una etapa o esa parte de decir adolescencia, cómo es juzgada, Uh, cómo es satanizada. Y, el co. y yo creo que es una etapa maravillosa. Así es que yo quisiera que le diéramos ese Importante. enfoque, yo quisiera que lo podamos tratar para que tú nos ayudes a darle ese enfoque más adecuado y que dejemos de tenerle miedo a la adolescencia. Entonces, ojalá que sea pronto. Siempre, a ver, lo único que voy a decir, y es como para poner como, La como pauta. finiquito lo que hablamos de la paternidad, el síndrome Caubade, y la depresión postparto masculina, es que todo el trabajo que hagas en la infancia va a repercutir en la adolescencia. Ahí es donde se van a cimentar esas estructuras semánticas, conductuales, por supuesto. Y por supuesto, de ahí surge el adulto, ¿no? De ahí surge un montón de cosas. Ahora, no existe una edad, no existe una fase de un humano donde no se pueda hacer una reestructuración. Solo y cuando ya haya una condición de tipo neurológica, de una condición orgánica irreversible, sí, por supuesto, pero dejando muy, muy claro ese punto allí, no va a haber, siempre va a haber una oportunidad. O sea, yo soy de los que creen que perro viejo aprende trucos nuevos. Yo creo que los seres humanos podemos restablecer, y la muestra de eso es la paternidad de los abuelos. Sí. Los abuelos son excelentes dando consejos en paternidad que no aplicaron en su maternidad o en su paternidad, pero tienen que ver con la experiencia adquirida, es por el conocimiento adquirido. No conozco un abuelo que premie a priori golpear a un niño a pesar de que fue violentador. Porque muchas veces al ver a su hijo golpear a su nieto, siente que está mal, ¿sabe? Porque es muy fácil poder evidenciar lo negativo en otros, ¿no? Eh, la adolescencia no es un tema fácil para la sociedad porque queremos cargar de responsabilidad al individuo de sus propias acciones, y es el mismo problema que tenemos con la mayoría de las condiciones mentales, que siempre queremos culpar al individuo como si el individuo fuera una construcción espontánea de sí mismo, ¿no? Como que si él fuera un constructo de sí mismo y no hubiera un factor social importante allí. Entonces, la crianza es un trabajo arduo, es una de las labores más desafiantes, pero desafortunadamente es la que menos se exige capacitación. Para poder ser un padre sano, una madre sana, debería ser primero un individuo sano. Y lastimosamente la biología no prevalece eso. O sea, no es que, oh, no me voy a madurar sexualmente hasta que no estés bien mentalmente. No. Primero se maduran tus testículos antes de que sepas para qué funcionan tus testículos, ¿no? Entonces allí está el problema, y no está mal en que sea así, porque la búsqueda biológica del ser es en prevalecer la especie, y la especie se va a prevalecer a través de la reproducción. Pero ya pasamos de ser solamente entes meramente biológicos, ya estamos viviendo una visión existencialista del hombre,
y es por eso que estamos hablando de todos estos temas. Hay gente que ni siquiera puede pensar en esto porque sus condiciones priorizantes o primarias a solucionar es comer, es sobrevivir. Pero bueno, aquellos que no estamos en esa condición de supervivencia, pues ya tenemos que hacer un trabajo de reestructuración de estos conceptos que como sociedad, que estamos en vías de desarrollo en Latinoamérica, casi todos los países, eh, trabajar en ofrecer realmente una red de apoyo a la paternidad, en educar padres, yo creo que la educación viene desde el noviazgo, aprender a ser novios, aprender a desarrollar afecto adecuado como pareja, porque un individuo sano, parejas sanas, padres sanos, niños sanos, sociedad sana. No sé qué pudieras agregar allí, Isa. Exactamente, ¿no? Pues mejor dicho, no se pudo. Es parte de todo esto que hemos venido platicando y que se ha ido empleando a medida que vamos tocando estos temas y pues agradecer porque va cambiando mucho la visión, la percepción que tenía a la que hoy tengo y eso me permite pues hacer lo que hago de manera más responsable, ¿no? Lo único absoluto es que no hay nada absoluto. Exactamente. Y que ya esperen las tertulias de Isabel. Mira, tengo mucho material, ya tengo que empezar a trabajar en todo eso, nada más que de repente necesito saber cómo empezar, dijeron pues por el principio, ¿no? Es ir haciéndolo, ¿no? Sí. No, y eso es Bueno, algo dar que el primer quiero, paso, dar el primer paso. sí, porque la gente se confunde, por ejemplo, por eso yo estoy tan en contra. Hay veces, no sabes la cantidad de personas que yo conozco a todas las personas que ven mi material, casi todas las personas en YouTube las conozco, que son 200 y alguito. Y me preguntan, Carlos, pero ¿por qué tanto problema contra la motivación, contra los motivacionistas? Yo le digo es porque llenan o sea, venden de más y siempre van a quedar en deuda. Pero, por ejemplo, ese tema de pensar en grande, es la peor estupidez que uno le puede decir a un paciente, a un individuo. Por ejemplo, tú ahorita, que no eres una persona que está bajo aparentemente de una condición de distorsión de la percepción, pero sí tienes un problema de cómo percibir el desarrollar esto. Lo que tienes que hacer es dar tu primer, grábate y no va a pasar nada mal. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que hagas un video mediocre, pues todos tuvimos un primer video mediocre. Yo tengo videos motivacionistas que siguen allí, que lo hice con un intento de conocer a ver si eso era bueno, y resulta que no me gustó, o sea, no es mi personalidad, y con el tiempo fui desarrollando una personalidad mucho más rígida, ahora estoy más orgulloso de quien soy hoy, pero mañana probablemente este que soy también lo voy a criticar, porque es parte del crecimiento. No es que me odie en el pasado, no, entiendo que fue parte de ese El proceso de proceso, crecer como claro. profesional. Sí. Sí, porque ya vi algunos. ¿Cuál viste? Pero tienen cosas muy buenas, ¿eh? Siempre traté de hacerlo basado en evidencia, Pues ¿no? Hay uno uno que en es estos días me salió el recuerdo de la felicidad, ¿no? De no, toparse con la felicidad. Yo me no, escucho y sí, digo, uno de ese de los novios, algo de novios así, algo creo que fue así, sí ok, tienes uno así, ¿no? No, pero tengo tiene cosas varios. buenas. Pero fíjate que sí, exactamente es parte de ese crecimiento y del ir conociendo, de ir teniendo una estructura, mira, ahora que tratábamos, lo primero cuando tú me decías del lenguaje, ya ves que pues lo empecé a ver porque parece algo lógico, pero ya que lo empiezas a analizar, dices, no, no es que sea lógico, es que tiene que tener un estudio, ¿no? Empecé con eso, después llegué a lo que publiqué de lo de la semántica, que por cierto tengo que contestar algo ahí porque me pidieron que contestara. Eh, no, pues Yo tengo un video cuando de llegas a... 54 minutos grabado con una cámara pro hablando de drogodependencia y todo lo que digo allí en este momento lo debato completamente. Ahora, yo en ese tiempo estaba recién graduado de la especialidad de trastornos de conducta asociada. Bueno, es que ni siquiera, si yo te muestro, pues no, yo es que por ahí está guardado.
Es que mira, Dice especialista en drogodependencia. Así dice mi título. ándale, Mi ahí voy a título ver. no dice que como ahora yo me defino, especialista en trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, Pero es que pero eso tiene que es ver con ese peso. exactamente, porque mira, ya ahora que empiezas por ejemplo, cuando yo te empezaba a preguntar algunas cosas porque no me quedaban de lo que yo venía escuchando, a partir de que empiezo a entrar en la formación en este campo de lo de conductas asociadas al consumo de sustancias, que ahora es más aplicable decirlo así. Por ahora esa Sí, es o sea, por la, eso digo, por la ahora. etiología más adecuada, la etiología más adecuada. De repente entro contigo y empieza a decir la simbiosis, la etiología, la semántica, y digo yo, ¿y esos conceptos que tienen que ver aquí con el consumo de sustancias? Y a mí me dijeron cuando empecé en esta formación que es la drogodependencia, la farmacodependencia, que la sustancia, que los efectos que la sustancia causa, que le hace esto, que le hace el otro, o sea, y yo te lo mencionaba recién cuando los primeros diálogos, eso a mí no me ha servido. O sea, yo no encajaba en esos Ahora, lugares donde me quiero decían, que entiendas por, también ajá, de que tener una definición semántica ayuda a entender la problemática, más no desarrolla un modelo de intervención, ¿no? no, Hay que claro, y también mira, trabajar mucho en tam- eso. también yo lo he dicho, o sea, yo considero que sí es importante que conozcas las sustancias, que conozcas sus efectos, que conozcas todo eso, sí es importante, pero por ejemplo, en una dinámica familiar donde yo soy la mamá y tengo a un integrante de la familia con esa problemática, pues como que necesito que aterricen en mí otras cosas de cómo afrontar la situación, no de conocer las sustancias y qué efectos causan. O sea, yo creo que todo tiene su importancia, pero en su diferente ámbito. ¿Para qué o para quién? Si tú estás trabajando en una Por comunidad ejemplo, quien debe de terapéutica, saber de toxicología, quien debe de saber de toxicología, neurodegeneración, neuroadaptación, plasticidad cerebral es el especialista, no ni el paciente, ni el problema está en que dentro de la falacia narrativa del consejero terapéutico, del operador terapéutico y del psicólogo en adicciones, que ni siquiera son psicólogos en adicciones, es un acto per se regresivo, solamente se vuelve un proceso regresivo constante. entonces ahí es donde te digo, sí, sí, yo no digo que no sea importante, es importante, pero cada uno en su ámbito, en su contexto, donde va a funcionar esos conocimientos. Pero, por ejemplo, hoy en día, si tú anuncias una charla donde hables de que vamos a hablar de la nueva sustancia que está impactando en quién sabe dónde, se llena, porque está este morbo de las Se vuelve personas más de esa. apología. Ajá. Entonces, eso es en lo que yo estoy en contra, de que tú vas a tratar, por ejemplo, otro tema como el taller de abuso sexual infantil que puede impactar esa situación después, más adelante, en un consumo de sustancias donde la gente dice, ay, no, porque eso es tema tabú, mejor vamos a ver la nueva sustancia que está causando revuelo en quién sabe dónde y qué es lo que está pasando y cómo deja la persona. Ese tipo de morbo es lo que se debe de ir trabajando y a lo que hemos estado acostumbrados. Entonces, en estos lugares donde yo venía participando, era lo que prevalecía, el hablar siempre de la sustancia como protagonista. Surge la idea del centro del CCIT y de la página que tengo ahora ahí, que ya llegamos a 800. Hay los que festejan que tienen 20,000 y yo con 800 ya me ando desmayando, ¿no? Pero bueno, que sean efectivos. Yo estoy Pero feliz con 200. bueno, ya te voy ganando un poquito. Pero llega también ese espacio donde yo lo menciono desde que inicia. Aquí el objetivo es que la sustancia deje de ser la protagonista y que nos enfoquemos en estos otros temas que tienen que ver y que estamos dejando de lado y que son parte importante. Y pues surgen estas inquietudes. Ahí vamos. Ya tengo anotadas otras cuantas y pues esperemos que me sigas teniendo paciencia para seguirlos tratando. Bueno, lo importante es que bueno, el diálogo de mente está para eso, para generar pensamiento crítico. Como yo les decía, el no es que piensen como yo, el hecho de que piensen, en que reevalúen, en que cuestionen sus creencias. Yo ya he hecho mi trabajo, no importa que no crean en lo que yo creo ni piensen como yo pienso. Peligroso generar una bendita cámara de eco que lo que va a hacer es hacerme daño posteriormente a mí, porque no hay nada más peligroso que hablar en una cámara donde hayan puras focas aplaudiendo
Entonces, y es lo que normalmente estamos acostumbrados. Yo dediqué 2 años a una especialidad donde yo digo, mierda, o sea, pude haber hecho mejor uso de ese dinero, pero desafortunadamente, pues dentro de lo académico se requiere Pero, y ya, vamos a... pero fíjate que, por ejemplo, yo te platicaba que un día estaba en que me invitaron a una conferencia donde cuando me metí dije, no, yo me voy, yo me salgo, yo no aguanto aquí. Y después dije, no, a ver, o sea, no va a ser tiempo perdido porque también de aquí voy a ver qué es lo que no es. Ajá, entonces también de aquí tiene que surgir otra idea que vaya, eh, No, y por que sirva. ejemplo, dentro de la formación formal, dentro de la formación académica, pues te dan otras herramientas. Por ejemplo, a mí, dentro de lo importante de esta especialidad fue, por ejemplo, saber los modelos de abordaje, el tipo de comunidad, la historia de las intervenciones de Bill. O sea, hay muchas cosas importantes que tú tienes que conocer, pero que a la hora de generar un asertivo modelo de intervención, no sea, al final sigue siendo, yo creo que sí es importante de que cualquier psicoterapeuta que quiera trabajar en adicciones debería tener una formación especializada en conductas adictivas, en saber de toxicología, que es lo que agradezco, pero a mí me pasó algo muy chistoso, es que yo tenía años trabajando en la parte toxicológica, en el conocimiento del narcotráfico, de las conductas de narcóticos, en el microtráfico, ¿sabes? Entonces como que no sé, no. Siento que, por ejemplo, ahorita, como uno se arrepiente después, siento que debió haberlo hecho más en el déficit cognitivo, en trabajar más en el área de desarrollo infantil, que creo que sí tengo más falencias, que necesito tener mayor formación y que todavía la academia formal pudiera darme estructura allí. Pero bueno, ya será para después. Ahorita estoy con ganas de hacer una maestría en filosofía del derecho que hay aquí en Colombia, sobre todo la exégesis y la hermenéutica del derecho, se llama la maestría. Y Sí, está muy ya interesante. me lo habías mencionado y me puse a ver lo que, lo, lo que la conforma y está muy interesante. Lo que pasa es Y, que, bueno, para cerrar aquí y darle ya final al síndrome de Cobal, lo que pasa es que el derecho positivo busca estructurar epistémicamente y a través de un código basado en deontología, el derecho natural. Entonces, cuando yo hablo del derecho, la gente dirá, pero este tipo, filosofía, derecho, ¿qué tiene que ver con lo mental? Pues lo tiene todo. ¿Sabes? Lastimosamente al final, yo sin querer, porque no fue algo que planeé, Isa, todo lo que me he formado me ha servido enormemente en estas disertaciones. En estos días alguien me decía y me da una caricia al orgullo, al ego, me decía es que tú eres muy tipo muy rápido para hacer conjeturas. Y le digo, sí, pero han sido años de estar eh, esto da una formación. estructurándolo. Sí, es como, entre más herramientas tengas aquí adentro, pues más va a ser fácil, pero ha sido privilegio, es un privilegio. O sea, No, nunca la pero qué educación bueno, tenemos que normalizar eso, ¿no? pero qué Señora. bueno que lo has, o sea, sí ha sido un privilegio, pero que lo has sabido desempeñar y sobre todo lo que es valioso es que lo has ido como enlazando, que le has ido dando sentido para poder llegar a tener una acción Una o concepción más amplia no, del mundo. y más eficaz en lo que estás haciendo. Eso te permite tener una visión más amplia y lograr Es que al final, y es lo que yo a la aplicarlo de mejor gente, manera. sí, lo que yo le pido a la gente es que estudien no por hacerse rico, porque por probabilidad estadística no vamos a ser millonarios, pero sí va a cambiar esa libertad a través, o sea, lo que genera el conocimiento es una libertad de interpretación. Tú puedes mirar fenómenos y no quedar absorto, sino poder darte una explicación plausible y no llenarla con cosas basadas en creencias, ¿ves? O sea, no es que magia, sino hay una explicación plausible que la ciencia muchas veces no puede definir al 100%, como la mente, los pensamientos y la conducta, o como el síndrome de Cauvade,
pero que podemos explicar, que podemos tratar de explicar con el tiempo y la ciencia. Ahora, hay algo sí interesante como para cerrar bien, y es que a pesar de que no podemos explicar el síndrome de Caudade de tipo generalmente, cuando se habla a su género y cuando se hace una intervención individual, sí podemos comprender por qué estos síntomas. O sea, cuando lo vemos desde un aspecto masivo, no podemos decir, o sea, que son muchos factores, pero cuando vamos al individuo, cuando vamos a uno, a la intervención individualizada, sí podemos entender cuáles son estos factores contingentes, contextuales, que desencadenaron estas condiciones, incluso la depresión postparto. Entonces, Sí. vayan a terapia, vayan con un profesional que tenga un marco de abordaje profesional, no crean en charlatanes, investiguen muy bien, tienen derecho a pedir matrícula, tienen derecho a pedir cuál ha sido la formación de esa persona, tienen derecho a pedir cuál es su marco de abordaje y por qué lo aborda de esa manera, tienen derecho a investigarlo todo. Entonces, el profesional que está completamente transparente no tendrá ningún problema en explicarte cada una de esas cosas. Y, por supuesto, debería tener un perfil sumamente público en redes sociales de manera de que sea completamente transparente. No sé qué más agregar aquí, doña Isabel Díaz Pérez. Que no les digan que en 3 pasos ya están bien. Pues Que madre, sí. No hay una, todo aquel que te ahí no, ofrece una solución mágica, ahí no es. ahí no es. Exactamente. No, pues agradecer y que esperen próximamente el de la adolescencia. Un día. Muchas gracias y bueno, a mi amado nuero, ahí está, cumplido.